Buenas tardes, ¿cómo están? Estuvimos charlando con los chicos recién, ahora empiezo a grabar. Eh, la idea es que antes de empezar la clase 3 había algunas preguntitas. Esto es para los que van a ver el video después, para que sepan que no, esto no es de la clase 3, es de la clase 2, pero puede llegar a servir. Y está buena la pregunta que me están haciendo para aclarar. Cuando nosotros tenemos un conjunto que está definido por comprensión, lo tenemos que definir por extensión, eh, tenemos que ver qué condiciones tienen y cuántas condiciones son, para más o menos organizar. Primera condición es que son naturales. Los X, acá vamos a tener que nombrar elementos. Son naturales, o sea, tiene que ser del 1 en adelante. Después la otra condición es que X es par y hay otra condición de que X es igual a 1. Creo, si mal no recuerdo, que todos los ejemplos que hicimos nosotros les pido que apaguen el micrófono, me parece que hay alguien con el micrófono prendido, por las dudas, para que no se deje de ver el pizarro. Eh, todos los ejemplos que hicimos había, o que están en la mayoría de los videos, hay un y, o sea, se tiene que cumplir una condición y la otra. Acá resulta que hay una condición que no es y, sino que es o. Entonces, se puede cumplir una condición o la otra. Al hablar de o, es como que puedo sumar los elementos. Entonces, si nosotros definimos el conjunto E por extensión, son naturales, vamos a empezar. Yo empiezo con los pares. Va a ser el 2, el 4, el 6, el 8, y acá no me pone un límite de elementos. Entonces va a ser hasta el infinito. Para simbolizar con el infinito dijimos que, o que el conjunto continúa, dijimos que ponemos los puntos suspensivos. Ahora, la otra condición es que o x es igual a 1. Entonces puede ser par o puede ser igual a 1. Entonces yo lo dejé acá para escribirlo adelante. También es como que sumamos el elemento 1. Pongo otro ejemplo. El conjunto F, lo invento. Son los X, tales que X pertenecen a los naturales y puede ser que pase dos cosas. O que X es menor a 4 o X mayor o igual que 8. Y lo voy a cerrar entre paréntesis. Son naturales. Puede ser que los X sean menores a 4 o puede ser que los X sean mayores o iguales que 8. Entonces, empezamos. ¿Cuáles son los menores a 4? Y va a ser el 1, el 2 y el 3. El 4 no estaría incluido. Pero acá me pide un O. Entonces, o los X mayores o iguales que 8. Entonces va a ser el 8 porque está incluido, porque está igual, el 9, el 10 y continúa. Fíjense que acá sumamos esta condición con esta condición. Sumamos quiere decir que estamos trabajando con las dos condiciones simultáneamente. Eso si hubiese sido un O. Si en vez de O no hubiese sido un O, si acá hubiese sido un I, es decir, una condición y la otra simultáneamente, fíjense que la primera condición son los números menores a 4 y la segunda condición son los números mayores o iguales que 8. No hay ningún elemento que cumpla las dos condiciones simultáneamente. Entonces, si hubiese sido un I, el conjunto sería vacío porque no tiene ningún elemento en común. Esta condición con esta otra condición. Al ser un no, sí, porque es como que se suman los elementos. ¿Se ha entendido el ejemplo? Sí, ¿Se ha clarísimo, entendido? profe. Tiene Sí, que diferenciar si es perfecto. un I o si es un no. Puede suceder por ahí, con alguna trampita, que hay un no, entonces como que agregamos una condición o la otra, que cambia completamente si esa condición es el y la otra. El y significa simultaneidad, el o es una condición o la otra. Yo pensé que se Bueno, formaba un subconjunto. no, son dos condiciones diferentes. Por ejemplo, puedo sumar, te pongo un ejemplo. Son una película que es conveniente para ver para los niños
o los niños menores a, qué sé yo, no, mejor dicho. Sí, los niños menores de 10 años o las madres. Como un ejemplo inventado totalmente. Entonces, puede ser una cosa o la otra, que no tiene nada que ver. Es apta, no es que sea solamente para ese público, es apta para esas dos personas. Ahora, si yo pongo una condición y la otra, sí ahí tengo que ver qué elementos tienen en común. Vuelvo a insistir, si acá hubiese sido un I, el conjunto sería un conjunto vacío porque no tendría ningún elemento en común. ¿Mm? Profe, para que no Sí, sea un conjunto vacío, ahí yo tendría que poner, por ejemplo, X mayor a 4 supongo, y X menor a 4 o algo así para que se repite sí, el 4 en teoría. claro, pero lo que pasa es que vos el conjunto, la mayoría de las veces vos vas a tener que, a partir del conjunto definido por comprensión, definirlo. Entonces, si a vos te dan esas condiciones, uno tiene que respetar esa condición. Si vos me preguntas un ejemplo, ahí te digo un ejemplo. Suponiendo que no querramos que sea vacío, podría ser, por ejemplo, los X mayores que 3 y los X menores que 10, por ejemplo. Entonces ahí voy a tener los mayores a 3 van a ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y ahí sigue. Los menores a 10 van a ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Lo estoy haciendo para que se entienda la idea, no quiere decir que tengan que hacer esto. Ahora, al hablar de un I, son los elementos que tienen en común. El 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Son los mayores a 3, menores que 10. ¿Se incluye, ¿Sí? profe, el 3 en ese caso? No, los mayores a 3, no. Los mayores a 3 no. Me quedé con que era el I. No, no, los mayores a 3 serían de 4 en adelante. Ahora, esa condición que tenemos acá, se puede escribir de otra manera. Y esto está bueno que lo apliquemos. Voy a hacer un ejemplo más corto para que no tengamos tantos números. Voy a borrar esto, porque esto también creo que está en uno de los videitos, pero está ¿Le bueno que... dicto uno? No, mira, vamos a hacer los X tal que sean X mayores que 4 y X menores o iguales que 6. Por ejemplo, esa es la condición. Los mayores a 4 van a ser 5. Mejor dicho, lo vamos a escribir en una recta. No lo tienen que hacer, pero es para que se entienda. Tenemos el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9. Los mayores a 4 son de 4 hacia la derecha, sin incluir el 4. Y los menores o iguales que 6 son de 6 hacia la izquierda. Después vemos si incluye o no incluye los extras. Fíjense que esta forma de nombrar los mayores a un número y los menores a otro, me da esta zona. Esos son los elementos que tienen en común el I, porque acá tenemos un I. Entonces, los elementos les vamos a poner el igual acá si no se nos hace lío. Los elementos que tendrían en común serían el 4, el 5 y el 6. Esos serían los elementos si acá fuese un I. Si fuese un O, vamos a poner con verde para diferenciarlo, si fuese un O, y serían los menores, empezamos desde el 1, ¿no? Pero serían del 1, los mayores es iguales a 4, de 4 en adelante, y de 6 hasta el 1. Si fuese un O, serían todos los naturales, del 1 en adelante. Marca mucho la diferencia un I o un O. ¿Se entendió? Sí, Sí, gracias. perfecto. ¿Sí? Perfecto, Sí, se bueno. entiende. Conjuntos abiertos y cerrados, profe. ¿O Sí, no? sí, está Es claro. muy parecido, digamos, esto estaría relacionado, no sé si alguien se acuerda, con lo que serían los intervalos. Cuando tenemos el igual, incluye ese número, que se dice incluye los extremos. Cuando tenemos mayor o menor, no lo incluye. En este caso, yo después le agregué, para que no se nos haga tanto lío, el 4 estaría incluido, el 6 también estaría incluido. Si esto no fuese igual, ¿cuál sería el resultado del conjunto? 5. Solamente 5. Solamente 5. Si no fuese
que no tuviese los iguales. Y si 3 y tuviese, 5. no, 3 y 5 no, solamente 5. Y si acá fuese que incluye el menos 6, ¿qué elementos serían? 5 y 6. 5 y 6. Hay que ir jugando con eso de los extremos y ver si es un i o si es un o. ¿Mm? Bueno, ahora sí vamos a la clase 3. ¿Quedó claro esto? Sí, Bueno. está claro, está claro. Vamos a la clase 3. En la clase 3 tienen varias cositas para leer. Hay algunas cositas que son muy sencillas porque es para entender el concepto. Ahora, tenemos que tener, chicos, necesito que me apaguen el micrófono, porfa, porque si no después salen... No encuentro. Deben haber. Son muchos, pero bueno. Pero hay un concepto que es un concepto fundamental en lo que es la parte de función, el concepto fundamental de función, que está relacionado con un montón de situaciones y el concepto de función es muy importante en matemática. Digamos que en matemática hay como tres partes muy importantes, todo lo que es número, lo que es estadística y lo que es todo lo que está relacionado con funciones. Entonces necesitamos entender bien el concepto como nota. Por más que nosotros vamos a ver lo mínimo, lo básico, pero es importante saber cuál es el concepto de función. Para eso yo les voy a poner algún ejemplito para que se entienda. Por ahí no está en el apunte así, pero es para que se entienda. Cuando nosotros hablamos vamos a hablar de una relación primero, de una relación entre dos variables, porque hay muchos símbolos, pero para que se entienda el concepto vamos a hablar de una relación entre dos variables. Dos variables son dos cosas que varían, ¿sí? Por ejemplo, si quiero hacer un gráfico o marcar o escribir o llevar un informe del crecimiento de un niño en el primer año de vida. Si hablamos del tamaño de la altura, tenemos la variable altura. La pongo con este ejemplo porque es muy fácil para entender. La variable altura y la variable tiempo. Entonces tenemos dos variables. Siempre cuando tenemos dos variables, y estamos hablando de una relación entre esas variables, hay una variable que es independiente y hay otra variable que es dependiente. Siempre hay una que depende de la otra. Si queremos llevar un informe del crecimiento que tuvo ese niño en el primer año de vida, y la variable independiente va a ser el tiempo, y la variable dependiente va a ser la altura, porque la altura que va a tener va a depender del tiempo en donde se hizo la medida, la medición. Si lo llevamos a gráfico, a un sistema de coordenadas, y ahí empezamos a ver qué es lo que es un sistema de coordenadas, lo podemos representar en dos ejes. En el eje horizontal, yo estoy dando generalidades, ¿no? Después en el apunte hay otras cositas. En el eje horizontal se representa lo que es la variable independiente, en este caso el tiempo, que lo vamos a representar con la unidad de medida meses. En este eje vertical lo que vamos a representar es la altura y, por ejemplo, lo podemos nombrar o podemos escribirlo en este caso con centímetros. Entonces, si tomamos el tiempo, 1, 2, 3, 4, vamos a traer. Para representar las medidas, y tanto también para la variable dependiente, para la variable independiente, hay que elegir unidades de medida. En esas unidades de medida vamos a ver de acuerdo a con lo que se está trabajando qué unidades vamos a elegir. Como estamos midiendo un niño, en general aproximadamente mide 50 centímetros, entonces podemos elegir de 50 centímetros, 60 centímetros, 70 centímetros, 80 centímetros. Sí, yo puse acá, fíjense, de 50 salté 60. En general, cuando se saltean las primeras medidas, digo 50 porque en general más o menos está alrededor de esa medida, puedo partir de 40 también, pero me salteo toda la primera parte. Por ahí una de las formas que se puede utilizar es como dos rayitas diciendo que acá me salteé varias medidas. Y ahí empiezo con la escala correspondiente. Por ejemplo, si yo
quiero hacer un gráfico de lo que es la temperatura corporal de un enfermo, de la temperatura corporal, y la variable independiente sería el tiempo, la variable dependiente sería la temperatura, y la temperatura corporal normalmente es de 36 grados, normalmente de 36 grados hasta 40 y pico, 40, 41, no más de eso. Todas las temperaturas, 1, 2, 3, 4, 5, 15, 20, no se utilizan. Entonces puedo partir, por ejemplo, de 35 grados, 36 grados, 37 grados, y acá hacer como dos rayitas como diciendo, todos esos valores no los pusimos, porque necesitamos a partir de 35. Son detalles de gráfico, pero para que tengan en cuenta que no es que se saltea la escala, sino que se lo simboliza de alguna manera. En algunos libros son con las dos rayitas. Esto de la variable dependiente y la variable dependiente depende de la independiente. Cuando uno hace las mediciones, por ejemplo, el mes 0 de nacimiento mide 50, al mes mide, qué sé yo, 55, a los 2 meses mide 60, después quedó, a los 3 meses no creció nada, inventando, ¿no? Después mide 65, a los 5 meses mide 70. Yo puedo unir todo esto y me va a dar un gráfico que va a ser el gráfico o la curva de crecimiento de ese niño. Ahora, nosotros tomamos, esto está relacionado con uno de los temas, nosotros no tomamos la medición todos los días. Una vez al mes se lleva el pediatra y se toma la medición. Una vez en el mes 1, una vez en el mes 2, una vez en el mes 3. Pero ¿qué pasa? Podemos unir los puntos. ¿Por qué? Y porque en el mes de 0 a un mes, no lo medimos, pero el niño siguió creciendo. Tiene un resultado. Se lo traza una línea o una curva aproximada. Distinto sería nosotros quisiéramos representar, por ejemplo, el precio en pesos de la cantidad de computadoras que se compren para un colegio, por ejemplo. Una computadora, 2 computadoras, 3 computadoras, 5 computadoras. Pongo numeritos redondos, 1000, 2000, 3000, por ahí se van a encontrar con números sencillos para no trabajar con números muy grandes. Entonces, suponiendo que una computadora salga 2000, podría haber elegido una de 2000 en 2000 o 1500. Yo les voy a poner este dato. Para una computadora, 1500. 2 computadoras, 3000. 3 computadoras, 4500. Ahí tienen los valores que se representan la variable dependiente, que es el precio, en función de la variable independiente, que sería la cantidad de computadoras. Ahora, la diferencia que hay entre estos dos gráficos es que yo en este gráfico, sin pensarlo, puedo unir los puntos, porque no lo he medido, no lo hemos medido al niño, pero sí tenía una altura determinada. Diferente a acá, que tenemos una computadora, 2 computadoras, 3 computadoras, el precio va a ser por número entero de computadoras. No puedo medir una computadora, no puedo comprar una computadora y media, una computadora y un cuarto, no puedo comprar eso. Ese tipo de variable, en donde acá no puedo unir los puntos, se llama variable discreta. Y este tipo de variables, en donde sí puedo unir los puntos, serían las variables continuas. Está bien, Entonces, profe. Siempre las variables continuas tienen que tener, como en este caso, se puede subdividir en lo que vos estás calculando en el eje de las y sí, se puede subdividir en el tiempo que vos determinaste en la variable independiente. sí, porque cuando uno va a hacer un gráfico o trabaja o representa yo acá estoy hablando de una relación entre dos variables, no hablé todavía de función. Cuando uno va a representar una relación entre dos variables, la escala en donde uno tiene que hacerlo lo elige uno. Muchas veces si uno lo hace en una compu, lo elige la misma compu, pero la escala lo elige uno. Entonces, si acá no puede medir 52, 53, 54, se puede partir tranquilamente, porque por más que pongan de 50 y 60, pero puede tomar valores intermedios. Es una escala, nada más. Igual que acá. Fíjense que puse de 1000 en 1000, pero tomamos 1500. Eso es que cada uno decide. Por ejemplo, acá no podría haber elegido que vaya una escala de 2 en 2.
ni que vaya una escala de 1 en 1, porque no sería una escala acorde a la situación. Entonces, de acuerdo a la situación, vamos a elegir la escala. Ahora, esa escala no quiere decir que tenga que dar justo números exactos. Puede subdividirse sin ningún tipo de problema. Igual que acá, uno elige también la escala, podría haber sido en años, podría haber sido en meses, podría haber sido, por ejemplo, no vamos a elegir una escala en segundos, no vamos a elegir una escala en minutos, porque no nos conviene esta situación. Ahora, si estamos hablando del tiempo de caída de un cuerpo, en caída libre, y ahí vamos a tener que hablar de que la variable independiente es de segundos, porque no tiene sentido elegir ni minutos, ni meses, ni días. Tiene que ser de segundos. O sea, siempre la unidad de medida es elegida adecuadamente para tal situación. Ahora, la variable independiente, recuerden que siempre se representa en el eje horizontal, la variable dependiente siempre en el eje vertical. Cuando nosotros tenemos puntos en donde los podemos unir, se llama variable continua. Cuando nosotros tenemos puntos en donde me representa una situación, pero no se pueden unir, se llaman variables discretas. Ahora, ya hasta acá les hablé de relación entre dos funciones. Todavía no les dije cuándo una relación es función. Entonces, Profe, acá yo... disculpa, Sí, ¿podría explicar por qué yo no podría unir esa, digamos, en ese porque yo no ejemplo? puedo comprar una computadora y media. Si yo compro una computadora y media, me va a dar un precio por acá. Pero no tiene Claro. sentido comprar una computadora y media. No tiene sentido. Sí, en el mes y medio, este niño tuvo un peso por más que no lo medí. Yo no es que no fui a comprar una computadora y media. No tiene sentido comprar una computadora y media. Por eso es que se llama variable discreta. Toma solamente, en este caso, valores enteros. En cambio, acá podemos tomar valores intermedios a pesar de que nosotros representamos números enteros, pero sí podría tomar tranquilamente un valor intermedio, qué sé yo, al mes y medio tuvo fiebre, lo llevé y lo midieron. Un mes me lo salteé, pero el mismo tuvo peso. Acá no puedo hablar de 2 computadoras y un cuarto o de 3 computadoras y un octavo. Es un Profe, número entero, sí. entonces es decir que en la línea continua, la variable continua, nosotros podemos, en la línea podemos tomar cualquier tipo de coordenadas que vaya dentro de la línea, en lo que es continua, ¿verdad? Como cualquier tipo de coordenada. Por ejemplo, como dijo usted, en 1 es 55 centímetros, pero Sí. 1,1, 57. O sea, cualquier punto que esté dentro de la línea, esa coordenada es válida. En cambio, en Sí, sí. discreto, solamente los puntos que están marcados. Exacto. Yo puse de un mes en mes porque normalmente los chicos se los lleva cada 30 días o cada un mes al médico en el primer año de vida. Pero vuelvo a decir, se puede llevar en cualquier momento y siempre nos va a dar una medida. Ahora, el gráfico obviamente que va a ser un gráfico aproximado. ¿Por qué? Y porque acá, qué sé yo, el crecimiento, el crecimiento de talla siempre va a ir aumentando, nunca va a disminuir. Lo que sí, suponiendo que en lugar de altura hayamos registrado la variable peso, ahí sí, agarro una gastroenteritis, tuvo diarrea, vomitando, no comió y bajó. Ahí podría tener una pequeña variación. Pero eso va a depender, obviamente, te puede dar. La altura no, porque la altura de un niño no disminuye. Siempre a lo sumo se mantiene igual, pero siempre va a ir creciendo. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ahora, ¿cuál es el concepto de función? ¿Cuál es el concepto de función? Yo sé, se lo podría hacer con diagramas de Venn, pero yo quiero que entiendan en un gráfico cuándo corresponde una función. Después se los voy a hacer en diagrama. Si nosotros tenemos, bueno, en general, la variable independiente se representa en el eje horizontal, la variable dependiente en el eje vertical. Pero la variable independiente se la llama siempre X y a la variable dependiente se la llama Y. Entonces yo le pongo los nombres para que se vayan familiarizando con todo esto que son los gráficos, funciones, relaciones entre variables. Hagamos de cuenta que tenemos X y variables, no importa cuál. Si yo tengo una curva así, fíjense que estos elementos, y acá estoy hablando palabritas que están en el apunte,
son los elementos del conjunto de partida o dominio. Si hablamos de diagrama, este sería el conjunto A, este sería el conjunto B. Si han ya leído la apunte, me van a entender, el conjunto de partida sería el conjunto A. Y el conjunto de llegada sería el conjunto B. Yo lo voy a hacer en paralelo. Voy a poner cualquier elemento. ¿Cuál sería la situación? Para cada uno de estos elementos, tenemos, para cada uno de estos elementos del conjunto de partida, tenemos una imagen. El conjunto I es el conjunto de las imágenes. Entonces, por ejemplo, para este elemento de acá tenemos una imagen. Para este elemento de acá tenemos una imagen. Para este elemento de acá tenemos una imagen. Para este elemento de acá también una imagen. ¿Cómo encontramos? Y partimos del eje X, chocamos contra la gráfica y nos vamos contra el eje Y. Que en un diagrama de Venn sería el elemento A tiene una imagen, el elemento B tiene otra imagen. Esa sería la idea. Nada más que en el diagrama es muy sencillo representarlo, pero si nosotros vemos un gráfico, también tenemos que ser capaces de identificar si tiene o no tiene, o mejor dicho, si corresponde o no corresponde a una función. Ese sería un tipo de gráfico. Este me lo hice demasiado grande. Este que lo voy a hacer más chiquito porque así nos entran los tres modelos de X y, por ejemplo, un gráfico así. Esto sería algo equivalente. Para cada valor del eje X corresponde a una imagen. No estoy explicando tal cual está en la apunte, para que tengamos un pantallazo general de reconocer funciones. Les va a ayudar y les va a servir para interpretar algunos otros detalles, ¿sí? Pero el tema de función es importante, como les dije recién. También puede pasar que tengamos un gráfico así. Voy a hacer, me sale grande, no, me va a entrar a tercero. Tenemos el eje X, el eje Y, y tenemos algo así. Entonces, la idea, el conjunto de partida, conjunto de llegada, lo voy a hacer con los mismos elementos, para que se entienda, es que el elemento A está relacionado con 1 y con 2, el elemento B está relacionado con 2 y con 3. Es decir, por ejemplo, este elemento tiene una imagen y tiene otra imagen. Este elemento tiene una imagen y tiene otra imagen. Acá hay elementos que tienen dos imágenes. Esa sería una condición que no me habilita que sea función. Un elemento que tiene dos imágenes diferentes no es una función. O sea que un gráfico de este tipo no corresponde a una función. Es una relación entre dos variables, pero no corresponde al concepto de función. Y el último ejemplo, suponiendo que tengamos este gráfico, se compararía con esto. Con eso. Donde este elemento tiene una imagen, este elemento tiene una imagen, este elemento tiene una imagen, pero el elemento este no tengo función. Uno negativo no tiene función. Entonces, como el gráfico comienza de acá, es como que hay elementos que tienen imágenes, pero hay otros elementos que no. Hay un elemento que tiene imagen y hay otros elementos que no. Esa sería la otra condición que no se puede dar y por la cual una relación no sería una función. Pasando en limpio. Se lo paso en limpio y después me dicen si se entendió o si no se entendió. Para que una relación sea función, se tienen que cumplir dos condiciones. Se los muestro en este gráfico. Que a veces se dice la condición ya con las dos condiciones metidas en la misma oración. La definición posiblemente que se encuentren es que cada elemento del conjunto de partida le corresponde una única imagen. Y cada elemento me está diciendo que a todos los elementos. Por lo tanto, acá hay un elemento que no tiene imagen. En este caso, no sería función. Acá tampoco. A cada elemento del conjunto, sí. En la función cuadrática, por ejemplo, sería como la segunda opción que dio muy similar. No, porque vos tenés algo así. Bueno, pero ahí se están compartiendo. No, esto tiene una imagen sola. No tiene otra imagen. Este elemento tiene una sola imagen. Que la imagen
sea de dos valores de X, no me imposibilita que sea función. Profe, ahí sería el ejemplo, Sí. por ejemplo, que en el tercero, que Bien. A le corresponda a 1 y que a B también le corresponda a 1. ¿Cierto? O sea, Claro, en este caso sería, lo hago de aparte así no nos confundimos, este caso sería así, de la parábola. Tenemos uno, no, mentira, ahí ve. Tenemos A, tenemos B, 1, 2 y 3. Que A tiene una imagen y que B tiene la misma imagen, pero eso sí es función. Vuelvo a decir la definición. A cada elemento del conjunto de partida le corresponde una única imagen. O sea, A tiene como única imagen 1. B tiene como única imagen 1. Que uno sea imagen de los dos no importa. Sería esto. Por ejemplo, el 5 es imagen de este y de este. No importa. Lo importante es que no tenga dos, cada elemento no tenga dos imágenes diferentes. Es decir, que si nosotros trazamos una vertical paralela al eje de las Y, corta o tiene que cortar la gráfica en un único punto para que sea función. Que dicho de otra manera, en un diagrama de Venn, de cada elemento le tiene que salir una única flecha. En este caso no sería función tampoco, igual que acá. Y acá fíjense, cada elemento está relacionado y tiene una única imagen. Miren, para que se entienda, yo lo voy a hacer así, así no tienen, así se entiende. Los dos elementos, que son los elementos del conjunto de partida, están relacionados. Y están relacionados una sola vez. Entonces, en este caso, sí es una función. Y acá también es una función. Preguntas. Escucho preguntas. No puedo leer porque estoy lejos y no tengo los anteojos, pero escucho preguntas. Si alguien quiere leer lo que dicen en el chat porque no alcanzo a leer, me tengo que poner muy cerca. Me lo leen, no tengo problema. Si hay alguna pregunta para hacer, si no, sigo. ¿Alguna pregunta? Profe, Una perdón. compañera pregunta sobre la función radical. Radical. ¿Cuál sería la función radical? No, lo que puso es que si una función radical sería el ejemplo 3 que usted estaba dando. Una función que tiene como una fórmula en la raíz. ¿A eso se refiere? Porque No. La función radical no es como el ejemplo 3. Pero Es como el vuelvo, 1. vuelvo a preguntar. No sé a qué te está refiriendo como una función radical. Alfonsín. ¿Cómo? Y Dice es igual ponerle, a la raíz de X. Ah, bueno, claro, nosotros no nos vamos a meter en tanto lío, pero se los explico. Ya que preguntan, no se los explico. No sé dónde borrar, voy a borrar acá. A ver, si nosotros tenemos la función, la raíz de X, la raíz de X, y estoy hablando de raíz cuadrada. Esto no está dentro de los temas, pero no importa, se los explico para que se entiendan, para que se queden tranquilos. La raíz, tenemos que recordar, bueno, ya ahí nos vamos mucho de tema, pero si tenemos la raíz cuadrada de 4, tiene como resultado más 2 y menos 2. Si nosotros nos vamos a guiar por los números, cada número de radicando positivo y de índice par tiene una doble solución, positiva y negativa. Ahí estaríamos en donde cada elemento tiene dos imágenes diferentes. Borro lo que está abajo y sigo. Nos estamos yendo de tema, pero no importa porque es interesante entender. Si nosotros tenemos la raíz cuadrada de menos 4, ahí ya nos tenemos que acordar que los números negativos no tienen solución, ¿sí? No tienen solución. Entonces, si nosotros tenemos la raíz de X, acá va a pasar que solamente va a tener solución del 0 en adelante, que sería el caso, por ejemplo, del 0 en adelante. Y cada elemento va a tener dos imágenes diferentes. Por ejemplo, el 4 va a tener como solución el 2 y va a tener como solución el menos 2. Estoy hablando de números enteros. El 9 va a tener como solución el 3
y va a tener como solución el -3. Y eso no es No función. sería función, no ¿O sería no? función por dos cosas. Primero, porque hay elementos que no están relacionados, Y tiene una ley más. aunque si nosotros estuviésemos en otra materia donde se analice un poco más esto, se podría restringir el dominio, se podría arreglar, restringirse ya. Pero sobre todo no es función porque, por ejemplo, el 9 tiene dos imágenes, el -3 y el 3. Entonces, para un elemento va a tener dos imágenes diferentes. Pongo otro ejemplo. Suponiendo que tengamos la función x al cuadrado, como recién me preguntaban, una función cuadrática, hay que hacer distinto, porque si tenemos 2, al cuadrado nos da 4. Y si tenemos -2 al cuadrado, nos da 4 positivo también. Cuando nosotros hacemos la gráfica de una función cuadrática, como recién me preguntaban, nos va a dar, por ejemplo, x al cuadrado más 2. Una parábola que se llama en donde el 2 va a tener imagen 4. El -2, estoy inventando los números, ¿no? Vamos a hacerla con vértice igual a 0 para que no estemos haciendo una barbaridad. Para 2, la imagen es 4. Para -2, la imagen es 4. Entonces, para imágenes diferentes tenemos una misma imagen, pero acá sí es una función. Además que todos los elementos del eje X van a tener imagen. ¿Se entendió? Nos fuimos del tema un poquito, pero no importa. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Ese es el concepto de función, que lo pueden entender bien gráficamente acá y lo pueden entender también en un sistema de coordenadas. Ahora. Por una consulta. Sí. Hay puntos en los desempeños donde dice que represente la relación por diagrama. El dibujito, ¿verdad? De los círculos. Esto es un diagrama de Venn. En donde, por ejemplo, si tienen el conjunto 1, 2, 3, 4 y el conjunto 2, 5, 6, 8. Y tenemos el 1 relacionado con el 2 con el 5, el 3 con el 5 y el 4 con el 8. Y les preguntan, ¿es función? Sí, porque cada elemento del conjunto de partida tiene una única imagen. Si les piden escribir el dominio, y hagamos de cuenta que acá hay un 5 y es así, tiende a estar relacionado, el dominio de la función, estamos haciendo un revoltijo, pero para el que leyó, creo que me tiene que ir siguiendo porque es como que estoy saltando de un lado al otro, pero son conceptos que están ahí. Si nosotros les pido lo que es el dominio son los elementos del conjunto de partida que pertenecen a la relación. Entonces acá el dominio sería el 1, el 2, el 3 y el 4, solamente. Si agrego un 9, la imagen son los elementos del conjunto de llegada que pertenecen a la relación. En este caso, el 2, el 5, el 6 y el 8. Eso es dominio, imagen, que son otros conceptos que se piden. ¿Es función? En este caso no, porque 5 no tiene el 6 ningún. no, profe. El 6 no en este caso, ¿no? Porque no está con la No, flechita. no, es que lo vi mal. Es 2, 5 y 8. 2, 5, 8. 5 y 8, sí, el 6. Pensé que iba en la flechita del 6, pero no. 2, 6 y 8. Esa sería la imagen. Una consulta. Entonces sería el dominio y la imagen sería un subconjunto, ¿verdad? Sí, el dominio es un subconjunto del conjunto de partida que en el caso de que sea función tienen que coincidir. La imagen es un subconjunto del conjunto de llegada que no necesariamente tienen que coincidir. Para lo que nosotros estudiamos. Bien. Después está la función inyectiva, subyectiva, biyectiva, pero eso no lo vemos nosotros. Solamente vemos el concepto de función. Y nos tenemos que fijar qué pasa del conjunto de partida para el conjunto de llegada. O sea, lo que pasa en este sentido, digamos. ¿Se entendió? A ver, ¿qué otra cosa me faltaría? A ver, no sé, ¿tienen alguna pregunta de...? Porque he ido así, ida y vuelta por todos lados de la clase 3. Pero tiene mucho que cuando llegan a la clase 3 también aplican conceptos que
están relacionados con la forma de definir conjuntos, porque por ejemplo, si tengo una relación que son los pares ordenados de X, Y, tal, que X, Y pertenecen a los naturales, por ejemplo, y la condición es que Y sea igual a 2X más 1. Ahí yo les puedo analizar o les puedo pedir que analicen si es una función o no es una función, que está relacionado a cómo están definidos los conjuntos que están en la clase número 1, creo. Entonces, ¿cómo hacer? Y bueno, se van a acordar acá que se podría hacer una tablita de valores, en donde nosotros le damos el valor a X, porque es la variable independiente. ¿Qué valores le vamos a dar? Y los valores que le vamos a dar serían del 1 en adelante. El 1, el 2, el 3 con 4 valores por ahora es suficiente. ¿Qué valores serían? Y los valores de Y sería reemplazar 2 por 1 más 1, 2 por 2 más 1, 2 por 3. ¿Se acuerdan de esto? Que también está relacionado con la unidad número 1, con la clase número 1. Reemplazamos el valor de X por el valor que le estamos dando y calculamos la imagen. Antes yo les decía la Y. Calculamos la imagen. Entonces 2 por 1, 2, más 1, 3. 2 por 2, 4, más 1, 5. 2 por 3, 6, más 1, 7. 2 por 4, 8, más 1, 9. Y así podemos seguir. Entonces la relación esta va a ser el conjunto formado por el par ordenado 1, 3. El par ordenado 2, 5. El par ordenado 3, 7. El par ordenado 4, 9. Y acá no sigo, pero si yo siguiera, podríamos seguir teniendo valores. Bueno, entonces se pone un puntito suspensivo y eso quiere decir que el conjunto continúa. Si en algún caso hay algún número negativo o alguna cosa que parece medio rara, habrá que ver. Pero esa sería la relación, por ejemplo, definida por extensión. Una vez que esta relación estaría definida por comprensión, podemos calcular la relación definida por extensión. Por ejemplo, ¿cómo podemos darnos cuenta si una relación... Yo me estoy pasando el tiempo, pero aguanten un minuto. Y ya con eso termino. Suponiendo que ustedes tengan una relación que es el par ordenado 1, 4, el par ordenado 2, 5, estoy haciendo números al azar, el par ordenado 1, 3, el par ordenado 2, 8, el par ordenado 3, 4. Suponiendo que tengan esos pares ordenados. Una pregunta sería, ¿esa relación es función? Con esto terminamos. ¿Esa relación es función? ¿Alguien que se anime a decirme? No, No, ¿Por qué? Porque el 1 porque tiene el 2 1 imágenes. tiene el 2 2. imágenes y el 2 también. El 1 tiene 2 imágenes diferentes. El 2 tiene 2 imágenes diferentes. Es como si tuviese el 1 que está relacionado con el 4, el 1 está relacionado con el 3. El 2 está relacionado con el 5, el 2 está relacionado con el 8. No sería función. ¿Es una relación? Sí, es una relación. ¿Es una función? No. Profe, el Toda que está relación... Sí. Perdón, el que está interesante, que no vamos a llegar porque ya nos pasamos, era el desempeño 11. ¿Qué decía? Uy, se me cortó. No, a veces le apagó el No, audio. Ah, Te Que muteaste, dice Leo. te da 2 conjuntos que tienen en común, que tienen múltiplos de 3, algo así, ¿no? Sí, el desempeño 11 está en el apunte de la clase 3. A mí lo ya que se me me cuesta es definirlo con palabras. Por ejemplo, quiero pedir divisores o múltiplos, como hago para crear o para hacer en un enunciado una relación que yo quiero determinar para que me dé una función. Porque vos tenías que hacer 3 relaciones, una era función y 2 no. Estaba interesante, estaba bueno, pero Sí, por ahí lo pero que me ojo cuesta que es... hay esos ejercicios, si mal no recuerdo, no sé si lo podés expresar. No, a ver, cuando ustedes tengan un ejemplo, me parece que ese caso, no todas las relaciones las vas a poder definir por comprensión, perdón, sí, no todas las relaciones las vas a poder definir por comprensión. Puntualmente esa, si capaz que no te dice por comprensión. Lo podés definir por diagrama, por par ordenado,
pero por comprensión no sé si hay una fórmula que permita definir por comprensión dado esos conjuntos. Ah, yo Si me es que no rompía la recuerdo el cabeza. caso. No, hay un ejemplo que no me acuerdo cuál es el ejercicio, que lo tenés que nombrar por par ordenado o por diagrama. No hay forma de encontrar. Cuando los otros ejemplos sí, pero cuando en realidad yo les dé algo para que ustedes definan, entonces sí. Por ejemplo, acá se van a dar cuenta. Si tenemos el conjunto A, el conjunto B, acá tenemos 3, 6 y 9. Y acá tenemos 1, 2, 3 y 4. Y la relación es 3, 1, 6, 2 y 9, 3. Ahí sí lo vas a poder definir por comprensión. ¿Cuál sería? Que son Con todos palabras que divisibles. después lo podemos Claro, llevar a símbolos. ¿Cuál sería? que son todos divisibles. Son todos No, divisores. no. El Cuando uno múltiplo piensa de en una 3 son relación, múltiplo de 3. no. Cuando uno piensa en una relación, tenés que ver qué condición cumple cada elemento del primer conjunto con relación a los elementos del segundo conjunto. Así se piensan las relaciones para expresarlas. Primero con palabras y después lo podemos poner con símbolos. ¿Qué es lo que es el 3 de 1? ¿Qué es Divisible lo por que 3. es? No. ¿Qué es lo que es el 6 de 2? Ah, ¿Qué es lo múltiplos. que es el 9 de Era 3? múltiplo. Es Múltiplos. múltiplo. Porque si vamos al caso 9, también es No. múltiplo de 1 y no está la flechita. Ah, sí, tienes razón. Sí. El 3 es múltiplo de 3 y no está la flechita. Entonces tenemos que limitarnos a los elementos que están relacionados. Entonces piensa, ¿qué condición cumple el 3 relacionado con el 1 y que tiene que ser la misma que el 6 que está relacionado con el 2 y el 9 que está relacionado con el 3? Divisible por 3. No. Que si multiplicás B por 3 te da el elemento del conjunto A, pero ¿cómo se ¿Y eso para cómo lo definir podemos eso? simbolizar? ¿Qué es lo que es 3 de 1? Claro, 6 de 2 y 9 de 3. Una palabra. Y por 3 es igual a X. Es el triple. Es el Claro. triple. Entonces, la formulita sería, si estas son las X y estas son las Y, por ejemplo, la Y es igual al valor de X. 3. ¿Qué le hago al valor de X? Lo dividís en 3. Para obtener 1. Lo divido por 3. O si quiero expresar X, X va a ser igual a ¿qué? Claro, ahí por Ahí 3. por 3. Entonces yo puedo hablar es el triple de, o puedo expresarlo. Depende para qué se esté trabajando. Pero cuando nosotros estamos hablando de una relación formal, siempre se expresa Y en función de X. Si no, se puede nombrar de varias formas. ¿Qué pasa si tengo 5, 6, 7 y acá 4, 5, 6 y 8? ¿Qué es lo que es? Si definimos esa relación, 5 de 4, 6 de 5 y 7 de 6, que se cumplen todos los casos. X es Y más 1. X más 1. Estas serían las X, estas serían las Y. Entonces la Y, ¿cómo se puede obtener? X menos 1. X menos 1 y la X, ¿cómo se puede obtener? Y más 1. Esa parte Y de más. la X, profe, se define primero qué tendría que ser. X es igual a. Es lo mismo. Son las dos formas, son las dos expresiones diferentes, pero simbolizan lo mismo. De las dos formas se pueden decir. Vuelvo a decir, cuando uno está ya en el tema de funciones, específicamente en matemáticas, siempre se expresa la variable dependiente en función del independiente. Es decir, se expresaría así, Claro. ¿sí? Pero si vos lo expresas así, haces un despeje y ya está. O sea, esto, pasa restando y ya está, es lo mismo. Cuando tenemos un diagrama, o un par ordenado, lo que sea, fíjense en eso. ¿Qué condición se cumple? La primera componente o los primeros elementos del primer conjunto con relación al segundo conjunto. Se tiene que repetir la misma condición para todos los casos. En este caso podría decir, con símbolos, esto que pusimos acá, pero también podríamos decir, si queremos expresarlo con palabras para primero entenderlo, y que X es el siguiente de Y, por ejemplo. 5 es el siguiente de 4, 6 es el siguiente de 5, 7 es el siguiente de 6, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Chicos, les robé un montón de minutos. Me re que te contrapaso. Pero bueno, me parece que estaba interesante porque estuvieron participando y me parece que, bueno, ayuda un poquito. Bueno, ¿alguna duda o pregunta que haya quedado? Hice un popurrí de una mezcla, ¿no?
Si no lo han leído, se tienen que centrar a leer. Y si lo han leído, Sí, lo mejor profe. es que los Sí, hacen. se Hay entiende. Perfecto. Hay un chico que me preguntaba el otro día con respecto a la I en el conjunto, a ver, por ejemplo, en el conjunto A, para todos los elementos X, que X pertenece a los enteros, y X sería igual a 2 por N. Sí, ¿enteros o naturales? Natural. Ah, natural, A porque ver, los enteros incluyen los la negativos. duda de él era si, ¿cuál es la variable dependiente o independiente? En este caso sería N. La N Independiente. sería la que va a ir cambiando, la independiente. Y el valor Claro. de X va a ser lo que va a depender del valor que tome N. Sí. Ah, bueno. Sí, Sí. no, esa era la duda, digamos, que tenía un Perfecto. chico, no me acuerdo quién era, pero tenía esa duda. Perfecto. Bueno, buen comienzo de semana, una semana cortita, buen comienzo de semana. Nos encontramos el lunes que viene. Ya vamos a cambiar totalmente el ángulo de la información porque es otra unidad. Y me voy adelantando, el parcial va a ser cuando terminemos la unidad 1 y la unidad número 2. ¿Sí? No va a ser antes, porque tenemos 4 unidades y bueno, vamos a dividir mitad y mitad. El primer parcial va a ser un poquito más adelante, unidad 1 y unidad 2, y el segundo parcial va a ser unidad 2 y unidad 3. Perdón, ¿Eso 3 y a qué 4. fecha sería más o menos? Claro, ¿Varía? entonces cambia la fecha. Sí, voy a modificar porque como son 4 unidades, no vamos a tomar uno y después los otros 3. Vamos a tomar el primer parcial. De todas maneras, yo les voy a ir avisando con tiempo, 2 clases antes, y ustedes van a tener 10, 15 días para resolver. O sea, vayan estando al día, pero no les voy a tomar un parcial solamente. Parcial de la unidad 1 y 2. Cuando termine de explicar la unidad 2, ahí les subo el parcial. Y después el otro parcial al final del cuatrimestre, que será de la unidad 3 y 4, que están relacionadas también. Buena semana, chicos. Que anden muy bien. Gracias por haberme Igualmente, profe. aguantado más de la cuenta. Gracias, profe. Espero Gracias, haber- profe. Gracias. Que Chao, anden muy profe. bien, chicos. Chao, nos Hasta vemos. luego, gracias. Chao. Chao.